Muy buenos días, mis hermanos. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha fuerte y claro. Bendiciones para todos. Dios les guarde. Para mí es un placer estar acá nuevamente. Y gracias al Señor que me permite hoy compartir con ustedes su palabra. Pero antes de comenzar, por favor, inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro, que tu morada está en las alturas de los cielos, Señor. Gracias, muchas gracias, Padre, porque tú eres Dios y tú haces como quieres, Señor. Hoy, Señor, has decidido que a través de este medio yo sea un instrumento en tus manos, Señor, para proclamar tu palabra. Gracias, Padre, por ser tú, Señor, ese Dios bueno y maravilloso que siempre nos sostiene y tienes pensado y planeado un futuro hermoso para cada uno de nosotros, así como también el presente. Gracias, Padre bendito, Señor nuestro, porque sabemos y confiamos que tu palabra es verdad y que reinará por siempre y para siempre. En Cristo Jesús, Señor, yo te ruego que tú, Señor, estas palabras, oh Dios, sean grabadas en nuestras mentes, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, Señor, y que la atesoremos, Padre amado, para que todo sea, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Padre, porque dependemos de ti, Señor, por nuestras debilidades y flaquezas que le entregamos a ti, Señor, para que tu poder se glorifique en ellas. Gracias por escucharnos, porque confiamos en los méritos de nuestro Salvador y Señor Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy en este día quiero compartir con ustedes este tema titulado El Señor está dispuesto a sanarme. Eso se basa en el versículo de Isaías, capítulo 38, verso 20. Nuevamente, como siempre, les comparto que la lectura es de la traducción, de la Nueva Traducción Viviente. Acá me dice, Isaías 38, 20, me dice, imagínense, el Señor está dispuesto a sanar. Cantaré sus alabanzas como instrumento todos los días de mi vida en el templo del Señor. A veces pensamos que cuando nos suceden cosas malas, el Señor está como que dice dormido o no está viendo lo que nos está sucediendo, no está escuchando nuestro clamor. Pero muchas veces debemos entender que pasamos por un proceso. Si decimos que Él es nuestro alfarero y nosotros el barro, debemos confiar aún cuando estemos en ese horno, dentro de ese horno. El Señor tiene el control de todo, aún de eso. La lección de esta semana pasada fue realmente muy valiosa para mí. Me hizo recordar muchas cosas. Leyendo pues todo el mensaje día con día, nos hacía recordar cómo el Señor yo le decía a los hermanos ayer cuando estábamos compartiendo el repaso, a través de esta lección debemos recordar que aún aquellos que tengan 20, 30 años y que todavía saben que su carácter no está ni a semejanza del carácter del Señor, el que el Señor quiere colocar en nosotros, pues aún tengo esperanza, le digo. Creo que a través del estudio de esta lección, el Señor nos está recordando primero lo que Él desea para cada uno de nosotros. Todo es bueno como Él, todo es de bendición como es Él. Y me hizo meditar bastante, ¿no? Lo que es la importancia de que nuestra mente y nuestros sentimientos sean renovados por la palabra de Dios. Dios desea transformar esa mente. Dios desea que la vida cristiana comience con un cambio interior. Así como nos dice Romanos capítulo 12, verso 2. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y este proceso es diario. Cada día decimos que es una nueva oportunidad, ¿verdad? Que sus misericordias son nuevas cada día, porque eso lo dice su palabra. Entonces, cada día una nueva oportunidad. No es que nos vamos a quedar de brazos cruzados o simplemente acostumbrarnos a hacer el mal y luego decir, no, mañana es otro día y tengo otra oportunidad. No, porque en eso no consiste lo que Dios quiere enseñarnos.
Es un proceso diario. No es que nosotros mismos, porque a veces somos los que nos tratamos peor, ¿no? No es que nosotros mismos vamos a decir, ya no tengo remedio, no tengo solución, Señor, me voy a olvidar de ti, me voy a olvidar de tus promesas y de tu palabra porque no las merezco. Ninguno se las merece. Recordemos que esto es un proceso que es por gracia, por la gracia y los méritos de nuestro Salvador y Señor, que es el único medio, que es el camino que nos lleva a esa vida eterna que nos ofrece. Él es el único medio, el único camino, la única verdad, es el Señor. Entonces, recordemos siempre esto. El mundo moldea nuestra mente con pensamientos negativos, con egoísmo, con orgullo, con temor, con deseos pecaminosos. Pero Dios quiere renovar nuestra forma de pensar para que reflejemos el carácter de Cristo. Por eso nos pide que cambiemos nuestra mente, para que puedan cambiar las decisiones, las emociones y por lo tanto el carácter. Esta lección de verdad ha sido muy hermosa. Ojalá, hermanos, que nosotros no dejemos que ya pasó, ya la olvidé. No, sino que la estemos recordando siempre. Porque de verdad es una muestra de lo que el Señor por naturaleza pues ve que nosotros tenemos, pero a través de su poder, de su gloria y de ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, podemos ver la diferencia a través de él. Lo que él realmente diseñó para cada uno de nosotros y lo que él desea que eso vuelva a ser, porque Cristo no murió en vano, murió para que eso sea una realidad. Bueno, la vida cristiana no consiste solamente en conocer la Biblia, en leerla. No consiste en asistir a la iglesia, en guardar el sábado, o escuchar los sermones, anotarlos y todo eso. No, todo esto es importante, claro que sí, por supuesto que sí, porque esto nos va ayudando a nosotros a aprender cada día más de Dios y acercarnos por lo tanto a Él. Pero lo que es realmente importante es que Dios busca algo más profundo en nosotros. El Señor busca un corazón que sea transformado. Cuando Cristo realmente vive en nosotros, el orgullo comienza a desaparecer, el mal carácter comienza a cambiar, la dureza de nuestros corazones se va suavizando y así aprendemos a amar, a perdonar y a tener paciencia. La gran pregunta no es cuánto sabemos de la verdad, la pregunta es cuánto nos ha transformado esa verdad. Porque cuando una persona pasa tiempo con Cristo, pues por lo tanto va recibiendo un cambio en su mente, en su corazón y en su carácter. Entonces la preparación para el cielo no es solo aprender doctrina, es permitir que el carácter de Jesucristo sea formado en nosotros cada día. Dios nos está invitando, no solo a través de esta lección, sino diariamente. Nos está invitando a abrirnos completamente, a abrirle nuestro corazón, como Él siempre nos pide, hijo mío, dame hoy tu corazón. Tal vez llevamos años escuchando el mensaje, ¿verdad? De que Cristo desea hacer una obra más profunda en nuestra vida, pero hoy podemos decirle al Señor, Señor, transforma mi carácter, hazme una nueva criatura, forma en mí el carácter de Cristo. Y cuando nosotros le permitimos a Jesucristo que viva en nosotros, nuestra vida se convierte en un reflejo del cielo aquí en esta tierra. Parece algo imposible, ¿verdad? Para algunos, pareciera algo como simplemente una historia o un cuento, pero es una realidad cuando nosotros nos aferramos y reconocemos que es gracias a Él y es por Él que nosotros podemos obtener ese cambio en nuestras vidas. También les quiero hablar en Isaías 38, donde iniciamos la lectura, pero esta vez a partir del verso 15, perdón. Isaías 38, a partir del verso 15, nos dice, ¿pero qué podía decir? Pues Él mismo envió esta enfermedad. Ahora caminaré con humildad durante el resto de mis años a causa de esta angustia que he sentido. Señor, tu disciplina es buena, porque lleva a la vida y a la salud. Tú restauras mi salud y me permites vivir. Sí, esta angustia ha sido buena para mí, porque me has rescatado de la muerte y has perdonado todos mis pecados. Nosotros cuando meditamos, por lo menos estoy hablando en el caso acerca
repito, de la lección pasada, nosotros podemos ver, Señor, ¿cuánto me falta? Es que me falta demasiado, Señor, es que si no por tu milagro no voy a poder alcanzar tener un carácter semejante al de mi Salvador. Jamás lo voy a poder alcanzar. Pero esta palabra también nos recuerda, ¿verdad? Eso es como si fuera una enfermedad donde día a día tenemos que luchar, confiar en que Dios va sanando, va obrando, va restaurando, nos va enseñando. El Señor va a través de esas manos del alfarero, va cambiando, va moldeando lo que nosotros fuimos, lo va cambiando. ¿Por qué? Porque va transformando lo que Él está haciendo en nosotros. Así que no nos confiemos mucho en que si nos falta, o no es que nos vamos a conformar, por supuesto, pero no es que tampoco nos vamos a condenar o vamos a menospreciar el poder que tiene ese Dios maravilloso que es nuestro Padre y que está en las alturas de los cielos, pero que también su Espíritu Santo está acá en la tierra para enseñarnos, para instruirnos, para dirigirnos, para convencernos, para mostrarnos que estas lecciones o esta enseñanza es una manera de que nosotros examinemos cómo estamos realmente, cómo está nuestra vida realmente ante los ojos de Dios, porque no lo podemos engañar. Y nosotros podemos aparentar algo, pero el Señor conoce realmente de qué está lleno nuestro corazón, cómo es nuestro corazón, y a Él no lo podemos engañar. Pero hay una gran diferencia. Si quieres ver un cambio, si quieres realmente que el poder del Señor se glorifique en esas debilidades y flaquezas que tenemos todos, entonces lo primero es entregar tu corazón tal como está, reconocer ante el Señor lo que te falta, todo lo que te aleja, hablando espiritualmente de su presencia y de su poder, pero recordando siempre que por los méritos de Jesucristo podemos llegar a... Dice sensitivo porque lleva la vida y el sabor. Les nombro al alfarero. Esto hace referencia del proceso que tiene que pasar esa vasija, ¿verdad? No solamente ser moldeada, que si estaba mal hecha, pues el Señor nuevamente vuelve. Es destruida, como nos dice la lectura, esa historia, donde dice, bueno, no es una historia, es una realidad. El Señor eso es lo que realmente quiere hacer en nuestras vidas. Ese proceso, ¿no? Esa vasija no servía, fue destruida. Pero ¿acaso el Señor no puede transformarla? ¿Acaso no la puede hacer de nuevo? Por supuesto que sí. Y esa palabra nos lo recuerda. El Señor con sus manos poderosas nos hace esa vasija nuevamente. Quizás se pasa por tristeza, por dolor, quizás hay angustia, ¿no? Hay pesar, hay muchas pruebas que a veces creemos que no vamos a soportar cuando ya estamos en ese horno de fuego. Pero si nosotros confiamos en ese alfarero que tiene el control absoluto de los grados que se necesitan para que esa pieza esté allí, para que esa pieza reciba ese toque perfecto y hermoso que Él quiere darle, sabemos y confiamos de que Dios igualmente está haciendo en nosotros. Eso lo debemos confiar, esperar. Sí, que muchas veces pensamos que eso no va a ser posible, pero ¿acaso hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo que el Señor no puede hacer? ¿Hay algo que el Señor no pueda cambiar? Y en su palabra también nos dice, cuando Él hizo de esos huesos secos que tuvieran vida, que volvieran a tener vida, ¿habrá algo difícil para el Señor? Miren, hermanos, nosotros podemos tener mucho tiempo en la iglesia y nosotros, con esto nuevamente les repito, no es que esté diciéndole a ustedes que, que siga como está, no. Le estoy recordando que a través de este estudio el Señor nos está llamando nuevamente para que nosotros nos entreguemos tal y como estamos. Estamos viviendo en un mundo donde eh, todo parece como tan normal. El tener que levantarse para ir a trabajar, que muchas veces se le hizo tarde para llegar a su trabajo y no tiene tiempo para ponerse en las manos del Señor, cuando debería hacer lo contrario. En la reflexión pasada le hice, lo compartí y hoy lo vuelvo a decir.
y tenemos tiempo para ir a trabajar, porque no vamos a tener tiempo para aquel que nos dio la salud y el momento para poder nuevamente ir a trabajar. Entonces, creo que debemos nosotros entregarnos tal y como estamos y recordar que el Señor tiene el poder para transformarnos totalmente y que para Él no hay nada imposible. Dice acá en el verso 17, sí, esta angustia ha sido buena para mí, porque me has rescatado de la muerte y has perdonado todos mis pecados. Este valle de sombra muchas veces lo tenemos que pasar porque es necesario que lo atravesemos, es necesario para que esos pecados pues sean perdonados, no porque el Señor quiere que hagamos sacrificios, no, lo único que nos está pidiendo, hijo mío, dame hoy tu corazón, pero ese corazón está a veces tan cargado, tan saturado de las cosas que aparentan ser muy normales en este mundo, que nos quieren apartar del Señor. Y eso se va dando poquito a poco, poquito a poco. O si antes leía 1 hora, hoy voy a hacerlo solo 45 minutos, porque es que no tenemos todo el tiempo. Y así sucesivamente, y cuando acordamos solo tenemos 5 minutos para leer un versículo y orar. Entonces, cuando nosotros venimos a abrir los ojos, estamos en ese valle de sombra y nos sentimos solos, abandonados, pero no porque Dios se alejó, sino porque nosotros nos fuimos alejados. ¿Verdad que sí? Entonces, quiero contarles, hermanos, también que en el libro de, este mismo libro de Jeremías, ¿no? Perdón, el libro de Jeremías en el capítulo 20, vamos a buscarlo, Jeremías en el capítulo 20, en los versos del 11 al 13 nos dice lo siguiente: no obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Ante él mis perseguidores caerán, no pueden derrotarme. Fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca te olvidarán tu deshonra. Oh Señor de los ejércitos celestiales, tus pruebas a los justos y examinas los secretos y los pensamientos más profundos. Permíteme ver tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, pues al pobre y al necesitado los ha rescatado de sus opresores. Acá, a través de esta palabra yo puedo una vez más leer cómo el Señor es tan bueno, que tiene misericordia de todo aquel que le busque, de todo aquel que le llame, de todo aquel que le clame, ¿verdad? Y que en medio de esa prueba nosotros podamos decir, Señor, toma todo el control. Porque muchas veces acá cuando dice, permíteme ver tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa, a veces pensamos no contra las personas, pero muchas veces no es necesario eso. Estamos luchando contra nosotros mismos, contra nuestros pensamientos, cuando nosotros mismos nos condenamos y pensamos, estamos tan lejos de Dios que estamos muy perdidos. Pues eso lo estábamos, pero cuando Cristo murió por nosotros, eso dejó de ser. Y ahora es la realidad que por su gracia, por su amor, por sus méritos, podemos ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios por su gracia y por su amor. Y por esa bendita gracia nosotros debemos clamar siempre y suplicarle al Señor que nos ayude, porque a veces somos nosotros mismos nuestros enemigos, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar. También acá les quiero leer en este mismo libro de Jeremías el capítulo 31. En el capítulo 31, que por cierto me encanta, su título dice Esperanza y Restauración. Bendita esperanza tengo yo en mi Señor, porque se lo he de ver y lo he de vivir para su gloria y su honra, porque el Señor tiene el poder y tiene el control. En los versos desde el 11 nos dice, pues el Señor ha rescatado a Israel de manos más fuertes. Vendrá a su tierra y entonará canciones de alegría en las alturas de Jerusalén. Estarán radiantes debido a los buenos regalos del Señor, abundancia de grano, vino nuevo y aceite de oliva, y los rebaños y las manadas saludables.
Tu vida será como un jardín bien regado y desaparecerán todas sus tristezas. También nos dice el verso 14. Los sacerdotes disfrutarán de la abundancia y mi pueblo se saciará de mis buenos regalos. Yo, el Señor, he hablado. Esto nos recuerda a nivel espiritual cómo el Señor quiere que nosotros le permitamos que Él pueda obrar en esas debilidades y flaquezas para que su poder se glorifique, para que nosotros recibamos sanidad integral como Dios quiere, un pueblo sano, un pueblo renovado, un pueblo transformado, un pueblo que reconoce quién es su Dios, cuánto ha hecho Él por cada uno de nosotros y cuáles son sus planes para con nosotros. También el verso 17 nos dice, hay esperanza para tu futuro, dice el Señor. Tus hijos volverán a su propia tierra. Oí a Israel decir, me disciplinaste severamente como un becerro que necesita ser entrenado para el yugo. Hazme volver a ti y restaurame, porque solo tú eres el Señor, mi Dios. Me aparté de Dios, pero después tuve remordimiento. Me di golpes por haber sido tan estúpido. Estaba profundamente avergonzado por todo lo que hice en los días de mi juventud. ¿No es aún Israel mi hijo querido? Dice el Señor. A menudo tengo que castigarlo, pero aún así lo amo. Por eso mi corazón lo anhela y ciertamente le tendré misericordia. Nuevamente les pido que lleven esto al nivel espiritual. Cuando nosotros estamos luchando, cuando muchas veces por nuestra impulsividad, por nuestra manera de actuar, de responder, de caminar en esta vida, nos desviamos del camino del Señor y nosotros pensamos, y llega un momento en que nosotros nos decimos, yo me aparté de Dios, como dice el versículo 19, pero tuve remordimiento, me di golpes por haber sido tan estúpido, estaba profundamente avergonzado por todo lo que hice en los días de mi juventud. Pero el Señor acaso quiere que sigamos nosotros de esa manera, actuando de esa manera, siempre condenándonos, siempre autodestruyéndonos. No, el Señor sabe quiénes somos. El Señor sabe, conoce perfectamente nuestras debilidades, nuestras flaquezas. El Señor conoce perfectamente qué es lo que hay en nuestros corazones. Porque su palabra lo dice. A Dios nadie lo puede engañar. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, hermanos? ¿Será que seguimos nosotros mismos autodestruyéndonos? ¿Será que seguimos condenándonos? ¿Será que seguimos nosotros despreciando los méritos de nuestro Salvador y Señor? ¿Será que murió en vano nuestro Redentor? Por supuesto que no, hermanos. Por supuesto que no. Así que nosotros a través de esta meditación podemos recordar primeramente que las lecciones de la escuela sabática no son nada más para nosotros compartir un rato, es para que estemos siempre recordando y volviendo a esas lecturas, a esos versículos, a esos capítulos que nos recuerdan cuán grande es Dios, cuál es el propósito que el Señor tiene para con cada uno de nosotros y lo importante que es depender totalmente de nuestro Dios. Recordemos, Proverbios 23-26 nos dice, lo que debemos entregar el corazón completamente al Señor. Busquémoslo de corazón. El Señor quiere transformarnos. El Señor quiere que nuestra mente, que nuestro entendimiento, que todo nuestro ser sea renovado, renovado por la gracia de Cristo, renovado por eso que el Señor Jesús dijo y estas cosas que he hecho, también vosotros hacerlo. El Señor es bueno, el Señor es grande, el Señor es poderoso. Recordemos, hermanos, que el poder es de Dios, que el poder transformador viene de Dios, que nuestra vida puede ser diferente si la ponemos realmente en las manos de Dios. Muchas veces, yo le decía, hermano, esta lección es muy, muy importante, tan importante que hay dos maneras de verla. La manera en que podemos buscar y decir, viste, yo te decía, tantos años que él tiene en la iglesia y yo no le veo cambio. Viste, no, ese ya no tiene remedio. Pero también, cosa que no debemos hacer, ¿no? Porque el que se cree estar firme, mire que no cae.
Pero esta es una oportunidad y yo lo veo así, le decía yo a mi hermano. Yo lo veo como la manera en que Dios nos está recordando. El poder es mío, tan solo creo, tan solo ven cómo está, tan solo entrégame tu corazón. Y con fe, y tenemos la fe puesta en él, veremos tu poder en nuestra vida hecho una realidad. Es un momento para recordar que aunque tengamos muchos años en el Evangelio, tengamos muy pocos años conociendo de la palabra del Señor, aún tenemos tiempo, aún hay esperanza, aún Dios sigue siendo el Todopoderoso y aún tu vida y mi vida puede ser transformada por ese maravilloso alfarero que solo quiere lo bueno, lo agradable y lo perfecto para tu vida y para mi vida. El Señor es bueno y el Señor nos recuerda hoy, hijo mío, cada tu corazón. Que Dios me lo bendiga a todos, hermanos, que Dios los guarde, que Dios los proteja y alabo al Señor. Doy gracias al Señor por este corto pero profundo mensaje que nos recuerda que nosotros somos seres tan imperfectos que tenemos que estar en las manos de ese Dios perfecto, que tiene misericordia y compasión de cada uno de los que confiamos en que su amor y su fidelidad permanecen por la eternidad. Dios me guarde.